hacer el lanzamiento de manera oficial del libro El derecho de huelga en Colombia, escrito por Francisco Ostau de la Font de León, Lady Ángela Niño. Soy Adriana Abril, directora del Departamento de Relaciones Públicas, y es un honor para mí ser la maestra de ceremonias el día de hoy. Antes de iniciar, vamos a presentar a la mesa directiva e invitados que nos acompañan el día de hoy. El doctor Alejandro Castillo, vicerrector académico de la Corporación Universitaria Republicana. El doctor Rodrigo Plazas, director del Centro de Investigaciones. El doctor Fernando Mota, bienvenidos. Palabras de bienvenida a cargo del vicerrector académico, doctor Alejandro Castillo Rivas. Bueno, muy buenos días a todos los estudiantes, docentes y los amigos y amigas que nos acompañan en esta presentación del libro liderado por el doctor Francisco Lafont y la doctora Ángela Niño y su grupo de investigación. Por supuesto, este libro sobre el derecho de la huelga y la normatividad internacional de la OIT marca una pauta para América Latina y para Colombia, en el cual el derecho colectivo es un derecho que tiende a desaparecer. Y tiende a desaparecer porque tanto los estados como la sociedad en general tiende a desconocer los derechos fundamentales que se sintetizan en ese derecho a la huelga, que es un principio universal de la libertad, de la modernidad y del republicanismo. Así como la libertad de cátedra es un principio universal del republicanismo, el derecho a la huelga es un principio universal del republicanismo. Por eso saludamos de manera muy especial esta obra, que muy seguramente va a ser una obra de primera mano para nuestros estudiantes, para los docentes, para el público en general y para los trabajadores colombianos, en el cual el derecho a la huelga es un derecho que cada vez se diluye más. Bienvenidos, y a nombre de todos los directivos de la Corporación Universitaria Republicana, a nombre de nuestros estudiantes, egresados, docentes e investigadores, hacemos presencia adoptando un libro más que es producción intelectual de nuestros docentes e investigadores, por supuesto, de nuestros estudiantes. Muchas amables. Muchas gracias, doctor. Presentación del libro a cargo del doctor Fernando Mota Cárdenas. Buenos días. En primer lugar quiero presentarme. Soy el director del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana, y para mí es un honor estar aquí junto a dos personas muy importantes en el mundo académico, el doctor Castillo y el doctor Fernando Mota. Asimismo, vamos a hacer la presentación en nombre del doctor Francisco Ostau de la Font de León y la doctora Ángela Niño, que por fuerza mayor nos pueden acompañarnos. Sin embargo, les enviamos un saludo muy especial. Doctor Fernando Mota, quien es docente investigador del Grupo de Derecho Laboral, Económico y Estado de la Corporación Universitaria Republicana, grupo que quedó reconocido y categorizado en B por Colciencias en la más reciente categorización. Asimismo, el doctor Fernando Mota se desempeña como docente universitario de diferentes instituciones, la Universidad Sierra Arboleda, y también es jefe del área de Derecho Laboral de la Universidad Sierra Arboleda. Doctor Fernando Mota, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, doctor Fernando, quisiera hacerle una pregunta muy importante. Este tema de investigación, un tema realmente de gran impacto académico, de gran impacto social, quisiera escucharle un poco acerca de cómo se gestó este trabajo en colaboración del doctor Francisco Lafont y la doctora Ángela Niño. El doctor Francisco y la doctora Ángela han tratado de escribir bastantes respecto al derecho de la huelga,
ya que tal como lo manifestó el doctor Castillo, es un derecho que ha tendido por los gobiernos a desaparecer, pero podemos ver que la Constitución está como un derecho fundamental y los convenios de la OIT lo han venido desarrollando, ya que es un derecho muy importante para la protección de los trabajadores, para que estos se asocien y lleguen a proteger sus derechos, ya que están en su mayoría de casos subordinados, por lo tanto están en un estado inferior respecto a sus empleadores, quienes quieren siempre abusar de los derechos conferidos por las diferentes normas. Con este derecho a la huelga lo que se busca es proteger más a los trabajadores y darles más participación tanto en la empresa como en la economía. Muchas gracias. Doctor Castillo, cuéntenos también cuál es su percepción de esta nueva obra, de esta temática tan importante. Pues mi percepción es que tenemos que en los espacios universitarios, en nuestras facultades de Derecho, en nuestros espacios de socialización, volver a recuperar la reflexión en torno al derecho a la huelga como un componente esencial del derecho laboral. En mi concepto personal, el derecho laboral se desnaturaliza en la medida en que en la acción práctica se desconoce el derecho a la agremiación y el derecho a la huelga. Casos concretos en Colombia son muchos. El caso más reciente en el cual la universidad, nuestra corporación universitaria republicana, la semana pasada hizo un foro y un debate con los protagonistas de la huelga de los trabajadores pilotos de Avianca, es una muestra muy clara de cómo en el mundo contemporáneo y en nuestro país, por medio de diferentes interpretaciones de lo que se ha llamado incidencias a derechos fundamentales de la población, se ha venido desconociendo un derecho trascendental que es el derecho a la huelga. Pero no solamente en ese campo, en el campo de aquellas asociaciones humanas que no son necesariamente gremios sindicales, sino que tienen el derecho de expresar mediante el paro su inconformidad por el desconocimiento de derechos que son atropellados, ya sea por el mismo Estado o por particulares o por multinacionales. Verbigracia, el caso de nuestros agricultores, por ejemplo, los paperos, que en asociaciones ejercen una forma y una manifestación. Por eso la obra del doctor Lafon y de la OIT nos llama a hacer una lectura del derecho a la huelga desde la actualidad y a partir de las circunstancias del neoliberalismo que desconoce esa necesidad y ese principio de la agremiación, de la asociación y del derecho a la huelga. Doctor, muchas gracias. Finalmente, ¿cuál cree que es ese impacto que está presentando este libro, doctor Fernando? El doctor Francisco y la doctora Ángela Niño quieren mostrarle al medio académico que el derecho a la huelga no debe desaparecer y no debe ser restringido por los diferentes países, que es un derecho tal como está en la Constitución, es un derecho fundamental, tal como lo está manifestando la OIT, lo tenemos que respetar y tenemos que ampliar ese derecho para que esta protección a los trabajadores se siga respetando. La unión hace la fuerza, pero los empresarios coercionando a los gobiernos o a sus mandatarios que patrocinan sus campañas, ellos mediante diferentes actos están tratando de que el derecho a la huelga no se desarrolle. Podemos ver que cada vez menos personas pertenecen a los sindicatos, principalmente uno por el temor a la violencia. Las personas que son sindicalistas o se asocian a los diferentes sindicatos en los diferentes gobiernos han sufrido las consecuencias de la violencia, entonces el pueblo colombiano se ha visto obligado a desistir de ese derecho fundamental por ese temor. Pero el doctor Francisco y la doctora Ángela están mostrando de que es un derecho bastante importante que nos puede ayudar a nosotros los trabajadores
que se puede estar desarrollando con el fin de darnos una calidad de vida mejor a todos los trabajadores. La OIT ha tratado de desarrollar totalmente este derecho fundamental a la huelga, y el doctor Francisco Lafón y la doctora Ángela Niño hacen un énfasis muy especial de lo importante que es muestran todos los convenios internacionales que tenemos firmados con la OIT para que este derecho fundamental tenga presencia no solamente en la Constitución, sino también sea desarrollado por las normas y por la justicia colombiana. Muchas gracias. Doctor Castillo, ¿cuál cree también que es este impacto que van a encontrar no solo los trabajadores, sino también los empleadores sobre este derecho a la huelga en Colombia? En nuestro país, históricamente ha habido una tensión siempre entre el empleador y el trabajador, y el derecho fundamental a la asociación y el derecho fundamental a la huelga. Esa ha sido una constante en la historia de nuestro país. Precisamente el doctor Francisco Lafón, en uno de sus artículos publicados en nuestra revista republicana, él hace una historia de ese derecho fundamental en Colombia. Ese nos recordaba básicamente como hito histórico la huelga de las bananeras en Ciénaga, esa huelga de las bananeras en el cual tuvo mucho que ver tanto nuestro líder que estaba, Jorge Eliezer Gaitán, y el liberalismo como tal denunciante. Esa huelga de las bananeras marca un hito histórico en Colombia que ha sido una constante histórica en momentos más críticos de la libertad y de la democracia en Colombia. Pero yo diría lo siguiente: para que pueda existir realmente un país republicano, para que pueda existir una sociedad democrática, para que pueda existir un respeto a los derechos fundamentales y a las diferencias, es necesario hacer una cultura hacia la necesidad básica a la asociación, mientras que nosotros, nuestros medios, el Estado mismo, el aparato que regenta el poder económico, sean unos multiplicadores que le hacen mala fama, le echan el agua sucia a las asociaciones, a los sindicatos como algo pernicioso. Difícilmente el derecho a la huelga como un derecho fundamental constitucional en nuestro país muchos inclusive estudiantes de derecho se enteran por primera vez en su clase de introducción al derecho constitucional que el derecho a la huelga es un derecho fundamental. Y dicen, ¿cómo así el derecho a la huelga es un derecho fundamental? Si aquí lo que vemos diariamente es un desconocimiento a ese derecho. Una sociedad moderna, contemporánea, que pretenda tener un equilibrio de equidad y de inclusión, no solamente en lo social, en lo político, en lo económico, debe reconocer el derecho a la huelga, a la asociación. Es un derecho que busca el equilibrio social y que busca, ante todo, que los más débiles no sean atropellados por exigir sus reivindicaciones. Doctor, muchas gracias. Invito a todos los asistentes y a los lectores que nos están escuchando y nos están viendo a través de Republicana Radio que conozcan este libro que está disponible en el pabellón 8, piso 1, están 116, stand republicano de la Corporación Universitaria Republicana. Pasemos ahora a un tema muy importante. Ayer estuvimos celebrando el Día Internacional del Libro y el Día del Idioma. Doctor Fernando, ¿cuáles son aquellos libros que usted quisiera recomendarles a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando en este momento? Bueno,
Por la parte de labor investigativa me ha tocado estar consultando diferentes libros y soy un seguidor del doctor Lafon. Él es un escritor bastante importante en la parte de derecho laboral, en la parte de huelga, de sindicatos, en la parte histórica. Entonces los libros que él ha publicado con la corporación y las revistas de investigación, él nos da un gran aporte a nosotros, los investigadores. Ya en esta parte de derecho privado me gusta mucho el derecho de sociedades que tiene escrito el fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez. Él es un gran escritor en la parte de derecho societario, me parece que contribuye bastante. También está el doctor Lisandro Peña con su libro de Derecho de Sociedades, y me gusta también el doctor Lisandro Peña como escribe en su libro de Títulos Valores, libro que comparo también con el libro del doctor Becerra. Los dos tienen dos puntos de vista, tanto en la parte de sociedades como en el de Títulos Valores, pero esos dos libros en especial tienen gran relevancia en el aporte académico. Esos dos libros los utilizo principalmente cuando dicto esas clases de Títulos Valores. Esos son los libros que sigo para dictar mis clases, ya que son libros muy prácticos, ya que ellos lo trabajan de manera haciéndose preguntas y dando respuestas a las diferentes preguntas que a uno se le pueden presentar respecto a la acción cambiaria, respecto a la prescripción, respecto a la caducidad. Eso son una parte que ellos nos han ayudado mucho a nosotros en la parte de investigación a comprender diferentes temas respecto a títulos valores. Muchas gracias. Me hace recordar mis clases de Derecho Comercial. Recuerdo que el doctor Roberto Martínez fue mi docente de Comercial 1 de la Sierra Arboleda, y también recuerdo al doctor Becerra que me dictó Títulos Valores. Para ellos dos, un saludo muy especial aquí desde la FIL. Doctor Castillo, sabemos todos que usted es un asiduo lector. Quisiera conocer cuáles son algunas de esas publicaciones que quisiera sugerirles a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Bueno, por supuesto, yo recomiendo de manera muy especial la adopción de un libro de los que ha editado nuestra corporación universitaria republicana, y de manera prioritaria el libro al cual estamos haciendo alusión en esta presentación, que es el libro Al Derecho de la Huelga y la legislación de la OIT y toda la problemática colombiana e internacional en torno a ese derecho fundamental, liderado por el doctor Francisco Lafon, la doctora Ángela Niño y sus miembros del equipo de investigación. Ese es el primer libro que yo recomendaría que se adoptara, se leyera y se incorporara en una ilustración en torno a esta problemática. Nosotros tenemos una colección de libros que abarcan no solamente libros en el campo del derecho. Voy a hacer referencia a un libro del campo del derecho del doctor René Moreno, investigador de nuestra corporación universitaria y que ha sido uno de los líderes estudiosos del derecho procesal constitucional colombiano. Este libro, Aproximación a la codificación procesal constitucional, se ha convertido en una herramienta poderosa para que nuestros estudiantes y docentes se puedan sintonizar en la actualidad del derecho constitucionalizado colombiano, latinoamericano y mundial. Y en el área de las ciencias económicas, administrativas y financieras, se lanzó hace unos pocos días la obra del doctor Guillermo Fino y la doctora Valderrama sobre todo lo que tiene que ver con las políticas económicas, las políticas tributarias, las políticas nacionales e internacionales que están en este momento determinando las decisiones que estamos viviendo en el país, de reformas fiscales, de reformas tributarias
y que en un momento de expectativa de cambio de gobierno y de elección de presidente es una obra fundamental que al leerla uno pide cuentas a los candidatos. Bueno, pero ustedes ¿de qué están hablando? Ese es un libro fundamental, el del doctor Fino y el de la doctora Valderrama. Quisiera, para no agotar el tiempo, solamente resaltar los libros que hemos lanzado en esta feria en el campo de las ciencias, matemática, las ciencias básicas y la ingeniería. Hemos lanzado varios libros en esta feria y el año pasado también en esta feria sobre las experiencias de investigación en el campo de la ciencia y de la tecnología, y de manera particular quiero hacer referencia al libro de la doctora Magdalena Pradilla Rueda, producto de investigación de la Republicana, que es Lógica Básica, Reflexiones Epistemológicas, Históricas y Filosóficas. Por mi formación básica en el campo de la filosofía y de la matemática, encuentro un gusto excepcional al ver una obra que es una síntesis bellamente escrita que lo invita a uno a recorrer el desarrollo de la lógica desde la antigüedad griega hasta nuestros días contemporáneos. Es un libro propedéutico, es un libro de trabajo, de texto, de guía para aquellos que debería ser para nuestra corporación. Todos nuestros programas tienen matemáticas, todos nuestros programas tienen lógica. Es un libro que nuestros docentes y nuestros estudiantes y en general el medio universitario debe conocer. Termino con mi cuña. Yo vengo en busca, además de los libros de la Republicana, vengo en busca de dos libros. Un libro de este gran sociólogo francés Daniel Pecot, que se llama Construyendo la Sociedad Colombiana, la Nacionalidad Colombiana, que lo recomiendo de manera muy especial, y el libro, por supuesto, de Jorge Orlando Melo, La Historia Mínima de Colombia, que creo que es lo mejor que se ha escrito en los últimos años sobre la historia de Colombia. Esos dos libros los recomiendo como libros prioritarios. Doctor Castillo, muchas gracias. Pasemos ahora. ¿Qué consejo, doctor Fernando, le quiere enviar a nuestros estudiantes sobre la lectura? ¿Por qué es importante leer? Tenemos que ser conscientes de que nuestra materia prima es la lectura. Nosotros todo lo tenemos que estar alimentando con nuestro conocimiento, lo tenemos que estar alimentando con todo lo que estamos aprendiendo. Tenemos que quitarnos esa idea de que el abogado solamente va a ser litigante. El abogado tiene que ser, además de litigante, es un gran pensador. Tiene que ser un abogado integral. Tiene que estarse empapando, absorbiendo todo el conocimiento que éste pueda tomar de su ambiente. Y los libros son un gran apoyo para nosotros estar construyendo. Es importante que nuestros estudiantes, principalmente los estudiantes de la Republicana, se hagan partícipe del grupo de semilleros para que ellos puedan obtener una perspectiva diferente de lo que puede ser el derecho. Las universidades no solamente están sacando abogados litigantes, también están sacando abogados investigadores, también están buscando graduar abogados que se dediquen a pensar emitiendo conceptos que son muy importantes, que son alimentados por todo lo que este abogado está estudiando, está leyendo, tanto acá en Colombia como en el mundo. Nosotros tenemos que quitarnos esa limitante de que nosotros solo somos abogados para Colombia. Nosotros somos abogados de la globalización, y la parte de la investigación nos está llevando a la globalización, a estar aprendiendo legislaciones de otros países,
a estar aprendiendo cómo se piensa en otros países y cómo esas cosas buenas se pueden aplicar en nuestro país, bajo nuestra legislación, bajo nuestra jurisprudencia, bajo nuestros conceptos. Esa parte nos da un dinamismo mental para el cual nosotros estamos preparándonos para cada vez ser mejor. Muchas gracias, doctor Castillo. ¿Cuál consejo le dan a nuestros estudiantes? ¿Por qué es importante leer? Bueno, esa pregunta yo siempre la relaciono con una conferencia del gran maestro y el más grande autodidacta colombiano, Estanislao Zuleta, una conferencia que escribió en 1974 para sus estudiantes de Derecho de la Universidad Libre aquí de Bogotá. Y esa conferencia se llama ¿Qué es la lectura? Una conferencia profundamente pensada desde la teoría crítica, muy kantiana y muy platónica. Y los tres pilares de Estanislao Zuleta son vigentes todavía. La lectura es importante porque es el camino hacia la libertad. La libertad de la razón, del pensamiento, tiene que ilustrarse, y para ilustrarse se puede alimentar a través de muchos medios. Un medio importante creado por la civilización, creado por la humanidad, un legado de la cultura es el lenguaje, la lectura, aprender a leer y sacarle gusto. Ese es el segundo punto de Estanislao Zuleta, el gusto por la lectura. Si la lectura no es alegre, si la lectura no tiene un gusto particular, el primer gusto de la lectura es la comprensión. El primer disgusto en la lectura es el tenerme que aprender de memoria lo que leo e imponerme que es así porque sí. Y el tercer elemento de la lectura por el cual se invita a todas las personas a sacarle gusto a la lectura es que si queremos ejercer la mayoría de edad racional, emocional, la mayoría de edad axiológica, la lectura es no el único, pero sí una poderosa herramienta que nos permite ilustrarnos para poder argumentar lo que queremos afirmar o negar. La lectura no es el único medio para fortalecer nuestro intelecto. El arte, el cine, la poesía, la vida, la experiencia lo da, pero la lectura es el arma más poderosa que a través del lenguaje el ser humano ha creado. Muchas gracias, doctor Castillo. Para terminar, dos preguntas que hemos venido haciendo en los anteriores lanzamientos. Doctor Fernando, ¿usted qué prefiere, la lectura digital o la lectura tradicional, los libros en físico? Realmente por practicidad me he inclinado mucho por la lectura digital. Cuando uno viaja o cuando tiene que hacer desplazamientos, el estar cargando, por ejemplo, un portátil o una tablet ya se volvió algo absolutamente necesario, y poder tener esas obras dentro de estos medios electrónicos es mucho más fácil para su consulta, para dar un seguimiento, es algo más relajado. El método tradicional me he venido alejando principalmente por el peso de los libros. Entonces, ese peso de los libros me ha ayudado a que me incline todo hacia la parte electrónica, me ayuda más a estar renovando constantemente esa parte electrónica respecto a los libros, estarlos compartiendo con la gente, porque también aprendí que cuando uno presta un libro, lo perdió. En cambio, en la parte electrónica, ya uno no presta el computador, uno no presta la tablet, o si no presta es mucho más fácil recuperarlo, ya que los libros cuando uno los presta es una joya perderlos, pues uno los adquiere por su gusto, por su interés, y hay gente
con la que uno quiere compartir ese gusto, ese interés, ese conocimiento, a veces es algo abusiva y se queda con ellos y realmente uno está perdiendo mucho. En cambio, con los libros electrónicos es mucho más fácil compartirlos, compartir fragmentos en redes sociales, llegar a foros de debate, escuchar, tener recomendaciones de los diferentes lectores que tienen afinidades con uno. Entonces la lectura electrónica en este momento es una gran amiga mía. Muy bien, me hizo recordar, Fernando, a un profesor que tuve que alguna vez nos decía si es más ingenuo el que presta un libro o el que lo devuelve, ¿sí? Doctor Castillo, ¿usted prefiere la lectura tradicional o la lectura digital o ambas? ¿Por qué? Bueno, yo soy amigo de ambas y creo que lo importante es leer y leer comprensivamente. No puedo desechar ese gusto y yo, uno de mis partes de mi vida, lo que hago es leer lo leído y releer y releer. Entonces, parte de mi vida es el contacto diario con los libros, el disfrute del libro, el estar en contacto de los autores, estar en las bibliotecas, estar en las librerías y estar en busca de libros. Entonces, eso ya se convierte en una manía. Pero creo que tanto el libro digital como el libro impreso son mecanismos, alternativas en el cual no riñen, sino se complementan. Lo importante es que se tenga el hábito, se tenga el gusto y ante todo se disfrute. Leer por imposición es un poco como tomarse la sopa a Mafalda que no le gusta. Doctor, muchas gracias. Finalizamos nuestro lanzamiento. Quisiera a ustedes agradecerles por su presencia, agradecerles nuevamente a ustedes que estuvimos acá en este libro tan importante, y también un saludo y un agradecimiento muy especial al staff de Republicana Radio, que gracias a ellos llegamos a ustedes y ustedes están enterados de todos los lanzamientos, eventos, entrevistas con los autores y demás eventos de esta Filbo 2018. Muchísimas gracias.